Hola amigos. Es muy difícil afrontar una reflexión cuando te enfrentas a la arrogancia sin límites, aderezada con una enorme dosis de desfachatez, como lo que son capaces de decir los capitostes del sistema capitalista representado en Japón por el G7. No es que sea el mundo al revés, es lo siguiente. Hace algunas semanas en uno de los vídeos, pronostiqué que el intercambio nuclear se daría antes de que termine este año 2023, y tal como se están desarrollando los acontecimientos, sigo pronosticando lo mismo, salvo que Rusia consiga todo lo exigido en diciembre de 2021. Para empezar, que la reunión se haga en Hiroshima, es que no tiene nombre, y si encima no tienen ni la más mínima dosis de educación porque ni siquiera piden perdón por semejante crimen que inauguró la era nuclear, lo hace todavía más repulsivo. Pero si encima, en uno de los puntos del comunicado final del G7, los señoritos del planeta ponen un punto diciendo que abogan por la desaparición de las armas nucleares ahora que están en inferioridad con respecto a los países que quieren destruir o colonizar, como es el caso de Rusia y China, o la República Democrática Popular de Corea del Norte, eso ya es directamente infantilismo cognitivo crónico, que mide la magnitud del peligro al que nos enfrentamos la humanidad, al tener como dirigentes a niños pequeños con un revólver cargado en una mano, y la otra sobre un botón rojo nuclear. Vamos primero de nuevo, con la jefa de la Unión Europea Ursula von der Leyen, que después de decir ayer que no hay posibilidad de negociaciones de paz con Rusia, si no saca su ejército de toda Ucrania, hoy nos vuelve a dar otra lección de lo que es el mundo al revés, y nos informó sobre la supuesta desilusión del sur global con Rusia y China, algo que en la boca de un bebé suena a que el que hambre tiene con pan sueña. Dice Ursula von der Leyen, que Pekín y Moscú han causado desilusión entre los líderes del sur global. A esta extraña conclusión llegó la jefa de la Comisión Europea. A esta conclusión llegó la política de la Unión Europea durante la cumbre del G7, que se realiza en Hiroshima del 19 al 21 de mayo, dijo que muchos países en desarrollo de África, Asia y América Latina consideraban anteriormente que la política exterior de China era correcta. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado, y además dice que está segura de lo que dice. Muchos países del sur global han tenido experiencias negativas con China, tomaron préstamos chinos, y se encontraron en una crisis de deuda, y todo lo que Rusia puede ofrecer a estos países son armas y mercenarios, dijo. Tócate los puntos suspensivos, lo dicho, el mundo al revés no, lo siguiente. Porque anteriormente había dicho que los líderes del G7 expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en algunas regiones de China. Esto se supo a partir de la declaración final de los políticos del G7. Es curioso cómo se puede tener tanta cara, porque lo de reclamar a los demás derechos humanos, cuando en los países del G7 han implantado el Cuarto Reich, y tienen a millones de ciudadanos sin trabajo y sin techo viviendo en las aceras, reclamar derechos humanos a los demás es un caso de barbarie intelectual. Cuando he dicho que sigo manteniendo lo del intercambio nuclear, es porque veo que el intercambio verbal cada vez más agresivo como está ocurriendo ahora, siempre precede a grandes guerras. Por supuesto que China ya ha contestado poniendo al G7 en su sitio, y también un Putin muy indignado ha mandado un mensaje muy duro, que antecede a lo que seguramente vendrá. Pekín informó al mundo señalando a los culpables de los mayores riesgos a los que se enfrenta la humanidad que son los del grupo G7. Así contestó el portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin, a las declaraciones del embajador estadounidense en el gigante asiático, quien aseguró que Washington aspira a reducir riesgos en las relaciones con Pekín sin desacoplarse. Los mayores riesgos que hoy enfrenta el mundo provienen de un puñado de países que han buscado endilgarle varias etiquetas a China. Antes de hablar de reducir riesgos, hay que saber qué son esos riesgos, y de dónde provienen los mayores riesgos que hoy enfrenta el mundo, y esos riesgos vienen de la pretensión hegemónica de usar la ventaja militar para lanzar invasiones bárbaras contra países vulnerables como Afganistán, Irak y Siria, vienen de la actuación de acoso al socavar el principio de economía de mercado y las reglas de comercio internacional, al sobredimensionar el concepto de seguridad nacional y perseguir gratuitamente a empresas extranjeras. Vienen de tratar de hacer retroceder la rueda de la historia, a través de la promoción de narrativas,
como democracia contra autoritarismo, y el arrastrar al mundo de nuevo, a la época de la Guerra Fría, manifestó Wang. Obviamente, ninguno de estos riesgos proviene de China, sino de un puñado de países que han buscado endilgar varias etiquetas a Pekín, declaró. Añadió que Pekín está comprometido con el camino del desarrollo pacífico y con una estrategia de que todos se beneficien. China trae al mundo oportunidades, estabilidad y seguridad, no desafíos, turbulencia ni riesgos, subrayó Wang. El desacoplamiento es una pretensión irreal en el mundo de hoy, que no necesita reducir riesgos, cosa que repudia China. Lo que el mundo realmente necesita, es deshacerse de la mentalidad basada en ideologías, bloques opuestos, y círculos exclusivos. También informó que China se saltará un próximo evento del G20 en la parte de Cachemira en disputa controlada por India. Esto lo dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. Arabia Saudita y Turquía también decidieron no asistir al evento de Cachemira, informó el canal de noticias indio. China se opone firmemente a la celebración de cualquier forma de reunión del G20, en un territorio en disputa. No asistiremos a tales reuniones, dijo Wang en la conferencia de prensa. La sesión del Grupo de Trabajo de Turismo del G20 se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en Srinagar, como parte de una serie de eventos relacionados con la cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi en septiembre. Según medios indios, se espera que alrededor de 60 delegados asistan a la reunión. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas, y en un tono duro calificó de estúpidos a los opositores de Rusia. Los opositores a Rusia no tienen en cuenta que el país se construyó en torno a la idea de la armonía multinacional. Esta idea es la base más importante para la consolidación de los ciudadanos frente a las agresiones y amenazas externas, subrayó Vladimir Putin. Nuestros opositores, a los que mencioné, gente con pensamiento neocolonial, idiotas de hecho, no entienden que es esta diversidad la que nos hace más fuertes, y ya cuentan con el efecto que buscan, dijo Putin, en clara alusión a que en Occidente están convencidos que destruirán Rusia. Las personas que se guían por sus ideas neocoloniales son idiotas, y ocuparían el segundo lugar en la competencia de idiotas, dijo Putin. Estos tontos, continuó el líder ruso, no entienden que en las condiciones de agresión externa y presión externa solo hay un fortalecimiento del pueblo multinacional de la Federación Rusa. El presidente de Rusia subrayó que la actitud amable y sincera de los pueblos de Rusia entre sí, se ha formado a lo largo de muchos siglos. En la historia de nuestro pueblo multinacional durante 1000 años, por supuesto, todo ha sido como sucede en cualquier familia, peleas, desacuerdos y contradicciones. No puede ser de otra manera, dijo Vladimir Putin. También señaló que los opositores de nuestro país no pueden hacer frente a sus propios problemas migratorios, pero están tratando de crearlos en Rusia. Es extraño cuando miro esto, ellos mismos tienen estos problemas por las nubes, y no pueden hacer frente a esto por completo, dijo Putin. El presidente ruso acusó a Occidente de intentar crear divisiones entre los grupos étnicos y nacionales de Rusia, y dividir el país en docenas de estados diferentes. Hablando este viernes por medio de una transmisión de vídeo en una reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas de Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció las pretensiones de Occidente para dividir a Rusia. Dicen que Rusia debería dividirse en decenas de estados diferentes, aseguró el mandatario. Y agregó, que cuantas más sanciones imponga el Occidente a Rusia, mayor será el nivel de cohesión de la sociedad rusa. Nuestros eternos rivales y adversarios geopolíticos están utilizando a sus agentes dentro del país, así como a una red de agentes parcialmente retirados en el exterior y diversos tipos de personas marginales, para tratar y seguir tratando de sacudir nuestro país desde adentro, advirtió en alusión clara a la quinta columna rusa. Al indicar que estos intentos de oponentes geopolíticos contra Moscú no son nuevos, sino que de siglos anteriores, y que se mantendrán en el futuro, aseguró que van a mejorar esta herramienta y tenemos que tener esto en cuenta.
Las declaraciones del líder ruso llegan después de que Washington anunciara este mismo viernes endurecer las sanciones contra Rusia en medio de la cumbre del Grupo de los Siete, compuesta por Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Canadá. Después de que Rusia lanzara el 24 de febrero de 2022 una operación militar contra Ucrania, Washington y sus aliados occidentales han impuesto 10 rondas de sanciones financieras y comerciales al gigante euroasiático. En ese mismo contexto, Putin ha descrito en reiteradas ocasiones esas restricciones como una declaración de guerra, y tachado de un teatro del absurdo la posición de Occidente hacia Ucrania. También, ha asegurado que estos embargos golpearán los propios mercados económicos de Estados Unidos, ya que Rusia no comienza las guerras, pero sí que las termina. Sobre este tema, para intentar captar el mensaje de Putin, hay que decir que según informe al Wall Street Journal, pero que tampoco era necesario solemnizar lo obvio, informa que las fuerzas especiales británicas de los regimientos SAS y SRR, del ejército británico, así como las unidades del SBS de la Marina, operan muy cerca de la línea del frente en Ucrania. Estos soldados sirven como intermediarios clave entre los servicios de inteligencia de la OTAN y las fuerzas ucranianas. No luchan, pero su principal influencia en las actividades de las fuerzas especiales ucranianas se manifiesta en las operaciones de sabotaje que Ucrania llevó a cabo contra los centros ferroviarios, aeródromos, de combustible y otros centros logísticos rusos, dicen en el Wall Street Journal. Por su parte, la mascarada de los líderes del G7 han sacado el comunicado final el día antes del final de la cumbre de Hiroshima. Es como si tuvieran ganas de que el mundo conozca urgentemente lo altruistas que son. Así lo informó el 20 de mayo el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. En él, entre otras cosas, los líderes del G7 anunciaron su intención de destinar al menos $21 millones para resolver crisis humanitarias. Expresamos nuestro compromiso de construir un mundo sin armas nucleares y seguridad para todos a través de un enfoque realista, pragmático y responsable, dice el documento. Y voy yo y me lo creo. Representantes del G7 también van a encaminar sus esfuerzos para resolver urgentemente la crisis alimentaria, reducir el riesgo de desastres naturales, y asegurar que los países estén preparados para ellos. Además, el comunicado informa sobre el compromiso de los países del G7 con el rumbo de la renuncia total a las armas nucleares en el mundo. Reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo global de construir un mundo sin armas nucleares y seguridad para todos, logrado sobre la base de un enfoque realista, pragmático y responsable, enfatiza el documento. Cabe señalar que la política de seguridad de los países del G7 se basa en el principio de utilizar las armas nucleares existentes con fines defensivos, como instrumento de disuasión. ¡Ay que me parto! Y lo dicen en Hiroshima. Los líderes del G7 también destacaron la importancia de los esfuerzos en el campo del desarme y la no proliferación de armas nucleares. En ese sentido, llamaron al cumplimiento del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, por ser la piedra angular del régimen mundial de no proliferación y la base para el desarme y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Acojonante, y tienen más de 100 bases militares por el mundo con las que dominar a cualquier nación que no se pueda defender. Esto solo suena a que 7 enloquecidos como los líderes del G7 pretenden castigar a China, a Rusia, a la República Democrática Popular de Corea del Norte, y a todos sus amigos. También los líderes de los países del G7 acordaron cooperar en temas relacionados con el programa de misiles nucleares de Corea del Norte. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza son inaceptables en cualquier parte del mundo. Y digo yo, ¿y por qué no se pueden poner coto a todas las amenazas de Occidente? Porque previo a esto, el 18 de mayo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre del G7, propuso acordar un apoyo financiero para Ucrania después de 2023. En su opinión, los países del G7 deberían seguir apoyando a Kiev, algo que contradice toda esta sarta de falacias que dicen en este comunicado final. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.